Guardia acusa a médico negro y el desenlace expone racismo en el hospital. Un médico con años de experiencia es injustamente acusado y humillado por un guardia en plena calle. Pero lo que comenzó como un acto de prejuicio termina con una revelación que nadie esperaba. En el bullicioso hospital de la Ciudad de México, el doctor Javier Morales se movía con la seguridad de quien ha dedicado toda su vida a la medicina. Cada paso que daba por los pasillos reflejaba la experiencia acumulada en años de atender a personas de todos los rincones y en toda clase de circunstancias. Los pacientes lo miraban con respeto y gratitud, algunos recordando la calma que transmitía incluso en las situaciones más difíciles. Javier había aprendido, con el tiempo, a ser no solo un médico, sino un refugio, una figura de apoyo y dignidad en medio del caos. A sus 42 años, Javier sabía que cada día era una prueba de empatía y paciencia. A veces, en esos momentos de silencio entre un turno y otro, cuando el ajetreo del hospital se disipaba brevemente, notaba los matices en las miradas de algunos colegas. Eran sutiles, apenas perceptibles, pero allí estaban. En susurros y gestos, podía ver cómo ciertos prejuicios aún latían en el corazón de aquellos con quienes compartía el juramento de salvar vidas. No era que dudaran abiertamente de su competencia, pero Javier sentía el peso de los estereotipos, las insinuaciones no verbales que trataban de minimizar su valor. Sin embargo, Javier no permitía que esas miradas lo quebraran. Su propósito estaba claro: proteger la dignidad humana y aliviar el sufrimiento. Con cada paciente, él encontraba una manera de transmitir confianza, de ser un ancla en un mar de incertidumbres. Sus ojos oscuros, serenos y penetrantes, proyectaban una mezcla de fuerza y compasión que era suficiente para calmar incluso a los pacientes más angustiados. Un día particularmente agotador, tras una serie de cirugías complicadas y decisiones críticas, Javier se tomó un momento para contemplar la ciudad a través de las ventanas del hospital. El sol comenzaba a bajar, tiñendo de naranja el horizonte de la Ciudad de México. A pesar del cansancio que sentía en los huesos, una paz tranquila lo invadía. Sabía que su lugar estaba allí, entre quienes más lo necesitaban, en ese ir y venir de gente que buscaba una esperanza, un respiro, una razón para seguir adelante. Pero aunque Javier intentaba enfocarse en su labor, en los rostros de sus pacientes y en su compromiso con la vida, el mundo alrededor no siempre le daba la misma bienvenida. Había quienes lo miraban sin reconocer sus logros, viendo en él apenas una figura que no encajaba en el molde tradicional. Aún así, Javier seguía adelante, fortalecido por el deseo de demostrar, sin palabras, que el valor de una persona se mide en su humanidad, en el amor con el que entrega su vocación, y no en la superficie de su piel. Después de un turno extenuante, cuando los corredores del hospital comenzaban a vaciarse y la calma nocturna tomaba el lugar del ajetreo diurno, el doctor Javier Morales se dispuso a regresar a casa. Sus hombros cargaban el peso de cada diagnóstico, de cada vida que pasó por sus manos ese día. Sin embargo, incluso en su agotamiento, mantenía la calma que lo caracterizaba, la serenidad de quien ha hecho de su labor un propósito de vida. Al salir del hospital, una brisa ligera y fría le recibió, despejando su mente del cansancio. Comenzó a caminar por las calles iluminadas tenuemente, ya adentrándose en sus propios pensamientos, cuando algo rompió el silencio, una figura yacía en la acera, inmóvil. Javier se detuvo, observando a un hombre mayor que parecía haber colapsado sin que nadie en los alrededores lo notara. Su instinto de médico se activó de inmediato. Sin dudarlo, Javier se acercó y se arrodilló junto al hombre, evaluando su pulso y respiración. Los movimientos precisos y controlados, adquiridos tras años de experiencia en emergencias, guiaron sus manos. Comenzó a realizar los primeros auxilios, sin importarle que su turno hubiera terminado hacía horas. En ese momento, Javier no era solo un médico, era un ser humano comprometido con la vida de otro, un extraño que dependía de él. Mientras trabajaba en estabilizar al hombre, Javier no se percató de la figura de un hombre uniformado que lo observaba desde la distancia. Luis Hernández, el guardia de seguridad del hospital, había notado la presencia de Javier y el hombre en el suelo. Sus ojos, acostumbrados a identificar posibles amenazas, evaluaron la situación desde una perspectiva desconfiada. Luis no reconoció a Javier, ni se detuvo a observar con detenimiento,
solo vio lo que quería ver, un hombre actuando de manera sospechosa cerca de alguien vulnerable. Sin que Javier lo notara, Luis comenzó a acercarse lentamente, con la mano lista para cualquier situación que creyera fuera de lo normal. Para Luis, acostumbrado a juzgar en fracciones de segundo, el escenario no parecía el de un médico ayudando a un paciente, sino el de alguien que debía ser interrogado. Sus prejuicios nublaban su percepción, empujándolo a intervenir. En su concentración, Javier no escuchó los pasos hasta que Luis estuvo a su lado, mirándolo con desconfianza. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó el guardia, su tono frío y lleno de sospecha. Javier, desconcertado, lo miró por un instante sin entender el motivo de la hostilidad en la voz del hombre. Se enderezó, manteniendo la calma, y respondió: «Soy médico. Este hombre necesita ayuda». Pero las palabras de Javier parecieron hacer eco en una pared de juicio. Luis lo observó de arriba abajo, con los ojos entrecerrados, como si buscara algún rastro que confirmara su sospecha. «¿De verdad, o solo estás aquí causando problemas?», replicó, con una mueca de desdén que solo incrementaba la incomodidad de la situación. Javier sintió la injusticia en el aire, pero intentó responder con paciencia. «Mire, solo estoy intentando ayudar. Si quiere, puedo mostrarle mi identificación de médico», ofreció, esperando que el guardia pudiera comprender su intención. Sin embargo, Luis ya había decidido lo que pensaba de Javier, y sus palabras no hacían más que alimentar sus prejuicios. «No es necesario», dijo el guardia, «pero te sugiero que no intentes nada extraño». Con ese tono amenazante, Luis se mantuvo cerca, ignorando el esfuerzo de Javier por mantener la compostura y ayudar a quien realmente necesitaba atención. Javier respiró hondo, intentando mantener la calma mientras el guardia, Luis, se mostraba cada vez más hostil. La situación se tornaba incómoda y humillante, y aunque sus años de experiencia le habían enseñado a no perder la compostura, en ese momento sentía una mezcla de indignación y tristeza. Todo lo que él había querido hacer era ayudar a un hombre que necesitaba asistencia médica, sin embargo, allí estaba, siendo tratado como un delincuente. «Le estoy diciendo que soy médico», repitió Javier, extendiendo su identificación profesional para que Luis pudiera verla. «Este hombre necesita ayuda y solo estoy haciendo mi trabajo». Pero el guardia apenas echó un vistazo al documento, como si su mente ya hubiera decidido que nada de lo que Javier dijera o hiciera cambiaría su percepción. Su mirada permanecía dura y fría, sus palabras cargadas de desconfianza. «Ya te dije que no necesito ver nada», replicó Luis con un tono áspero, cruzando los brazos frente a él. «La gente como tú siempre tiene una excusa». Javier sintió una punzada de ira en el pecho, pero sabía que reaccionar impulsivamente solo empeoraría las cosas. Apretó los labios y mantuvo la mirada fija en el guardia, quien parecía disfrutar de su posición de autoridad. Sabía que enfrentarse a Luis en ese momento no le serviría de nada, pero la injusticia de la situación le resultaba difícil de ignorar. Respiró profundamente, intentando calmar la frustración que comenzaba a acumularse en su interior. «Si no vas a colaborar, te voy a pedir que te retires de la escena», ordenó Luis, señalando con una mano el camino hacia la salida. Javier, consternado, miró al hombre desmayado que aún estaba tendido en el suelo, sin recibir la ayuda que tanto necesitaba. Parecía increíble que, en lugar de facilitar la atención a una persona en peligro, Luis prefiriera interponerse, obstinado en tratar a Javier como un sospechoso. Con una última mirada de desesperación hacia el guardia, Javier intentó una vez más apelar a la razón. «Por favor, este hombre necesita ayuda. No estoy haciendo nada malo, solo estoy intentando salvarle la vida. Si usted no quiere creerme, al menos permita que alguien más le atienda». Pero Luis no dio su brazo a torcer. «Eso no es asunto tuyo», dijo, endureciendo su expresión. «Y si no te retiras ahora mismo, llamaré a la policía». El silencio que siguió fue pesado y opresivo. Javier sintió una mezcla de impotencia y resignación, su deseo de ayudar estaba siendo aplastado por una autoridad inflexible que no buscaba ni entendimiento ni justicia. Finalmente, sin otra opción, Javier retrocedió unos pasos, el corazón palpitando con una mezcla de rabia y tristeza. A lo lejos, el sonido de las sirenas comenzaba a acercarse, y Javier supo que el incidente solo estaba comenzando.
El ambiente era tenso mientras Javier intentaba contener la frustración que bullía en su interior. A su alrededor, algunas personas comenzaban a detenerse, curiosas por la confrontación entre el médico y el guardia. Entre los espectadores, Teresa González, una enfermera del hospital, observaba la escena con una mezcla de indignación y asombro. Conocía a Javier desde hacía años, sabía de su dedicación y de la humanidad con la que trataba a cada paciente. Verlo en esa situación, siendo humillado por Luis, la llenaba de una furia que apenas podía contener. Cuando vio que el guardia, ignorando cualquier explicación, sujetó el brazo de Javier y lo empujó hacia un lado, Teresa no pudo quedarse quieta. Sin pensarlo, se abrió paso entre la multitud y se colocó junto a Javier, su rostro reflejando la determinación que la caracterizaba. «Y suéltelo», exclamó, con una firmeza que hizo que Luis titubeara por un instante. Luis la miró con disgusto, pero Teresa no bajó la mirada. «Este hombre es el doctor Javier Morales, uno de los mejores médicos de este hospital. Solo estaba ayudando a alguien en necesidad», afirmó, su voz clara y decidida. La multitud murmuraba a su alrededor, algunos grabando con sus teléfonos, mientras que otros intercambiaban miradas de desaprobación hacia el guardia. Luis, sintiéndose cada vez más acorralado, apretó los labios en una mueca de desagrado. «No me importa quién sea», dijo con tono áspero. «Aquí nadie está por encima de las reglas». Sin embargo, la presencia de Teresa y el creciente interés de los espectadores parecieron suavizar su actitud. Dio un paso atrás, soltando a Javier, pero sus ojos no perdieron la dureza. «Esto no se acaba aquí», murmuró, antes de alejarse, lanzando una última mirada amenazante hacia ambos. Javier se recompuso, agradecido por la intervención de Teresa, aunque todavía sentía el peso de la humillación que acababa de experimentar. Teresa le puso una mano en el hombro, ofreciéndole un gesto de apoyo. «Javier, no puedes dejar que esto pase», le susurró, su voz teñida de indignación. «Es inaceptable que te hayan tratado de esta forma. Debes hacer algo, no solo por ti, sino por todos los que pasan por situaciones así y no tienen voz para defenderse». Javier miró a Teresa, apreciando la sinceridad en sus palabras. Sabía que tenía razón, que esa injusticia no podía ser simplemente ignorada. Aún así, el cansancio y la amargura pesaban en sus pensamientos. Sin embargo, la determinación de Teresa comenzó a encender algo en su interior, una chispa que lo animaba a no rendirse. «Gracias, Teresa», murmuró con un pequeño asentimiento. Sabía que la lucha que tenía por delante no sería fácil, pero en ese momento, supo que no estaba solo. Esa misma noche, después de que el bullicio del hospital se calmara y los pasillos quedaran en silencio, Javier y Teresa se encontraron en una pequeña sala de descanso. El cansancio aún se notaba en los ojos de Javier, pero había una resolución silenciosa en su mirada. Teresa se sentó frente a él, su expresión seria y su postura firme. Sabía que ese momento marcaría un antes y un después para ambos. «Javier», comenzó Teresa, su voz baja pero decidida, «no podemos dejar que esto pase. Necesitamos reportar lo que ocurrió hoy. Hay que levantar un informe formal con la administración del hospital». Javier asintió, aunque una parte de él dudaba de que sus palabras pudieran hacer una diferencia. Había trabajado en el hospital por años y conocía bien cómo, a menudo, las quejas se perdían en un mar de burocracia. Pero al mirar a Teresa, percibió la fuerza en sus ojos, el fuego de quien no se quedaría en silencio ante una injusticia. «Está bien», respondió Javier, sintiendo que ese primer paso era necesario. «Lo reportaremos. Y si ellos no hacen nada, buscaremos otras formas». Teresa le apretó el hombro, en un gesto de apoyo que le dio a Javier la seguridad que necesitaba. Ambos sabían que enfrentarse a la administración no sería sencillo, las instituciones suelen protegerse a sí mismas, evitando cualquier tipo de escándalo que pudiera manchar su reputación. Sin embargo, Teresa estaba decidida a respaldarlo, sin importar las repercusiones. Al día siguiente, con la misma determinación que habían mostrado la noche anterior, Javier y Teresa presentaron su queja formal en la oficina administrativa del hospital. El proceso fue frío y distante. El personal encargado de recibir la denuncia apenas mostró interés en los detalles,
tomando nota mecánicamente y evitando cualquier mirada directa a Javier o a Teresa. Javier sintió la frialdad del sistema, una indiferencia que casi parecía diseñarse para desalentar a quienes buscaban justicia. No obstante, tanto él como Teresa sabían que aquel documento era apenas el primer paso. Con cada palabra que escribieron, cada firma que colocaron, sentían que estaban desafiando una estructura que prefería el silencio a la confrontación. Pero también sabían que su lucha recién comenzaba. Si el hospital decidía ignorarlos, si el caso no avanzaba, estarían preparados para tomar medidas más contundentes. Al salir de la oficina, Teresa miró a Javier y le ofreció una sonrisa de ánimo. Esto es solo el inicio, Javier. No estás solo en esto, y no vamos a detenernos hasta que se haga justicia. Javier, por primera vez en días, sintió que aquella chispa que Teresa había encendido en él comenzaba a transformarse en una llama. No sería fácil, pero estaba decidido a luchar no solo por él, sino por todos los que, como él, habían sido silenciados en algún momento de sus vidas. Los días que siguieron a la presentación de la denuncia fueron tensos. El caso de Javier comenzó a generar murmullos en los pasillos del hospital, provocando reacciones diversas entre sus colegas. Algunos mostraban su apoyo abiertamente, reconociendo la injusticia que había sufrido, mientras que otros, por temor a represalias o simplemente por indiferencia, preferían no involucrarse. A pesar de los obstáculos, Javier y Teresa encontraron un aliado inesperado, Alejandro Torres, un joven estudiante de medicina que había escuchado sobre el incidente y se sentía profundamente conmovido. Alejandro, un muchacho de ojos brillantes y llenos de idealismo, veía en Javier un ejemplo a seguir y estaba dispuesto a ayudar en lo que fuera necesario. Una tarde, Alejandro se acercó a Javier en la cafetería del hospital. Después de dudar un momento, se sentó frente a él y, con un tono lleno de sinceridad, dijo: «Doctor Morales, quiero que sepa que estoy de su lado. Lo que le pasó es inaceptable, y no quiero quedarme callado». Javier lo miró con sorpresa, pero también con gratitud. No esperaba que un estudiante, alguien que apenas comenzaba su carrera, se arriesgara a involucrarse en un conflicto que podría perjudicar su futuro en el hospital. Sin embargo, la determinación en los ojos de Alejandro le recordó a sí mismo en sus años de juventud, cuando creía que podía cambiar el mundo. «Gracias, Alejandro», respondió Javier, asintiendo. «Es bueno saber que todavía hay personas que creen en la justicia». Con el apoyo de Alejandro, Javier y Teresa se sintieron más fuertes, como si aquella lucha no fuera solo suya, sino de todos los que alguna vez habían sido tratados injustamente. Sin embargo, no todos compartían sus ideales. En la administración, la presencia de María Fernández, la encargada de relaciones institucionales, se hacía cada vez más notoria. María, una mujer rigurosa y protectora de la imagen del hospital, veía la denuncia de Javier como una amenaza para la reputación de la institución. Sus palabras eran siempre cortantes y llenas de desaprobación, minimizando el incidente y alegando que no había suficiente evidencia para una investigación formal. Para Javier y Teresa, las palabras de María eran un obstáculo más, pero no estaban dispuestos a dejar que eso los detuviera. Sabían que María representaba el tipo de personas que preferían enterrar la verdad antes que enfrentar las consecuencias, y eso solo fortalecía su determinación. Los días pasaron, y la situación continuaba en un estado de tensión constante. Cada vez que Javier cruzaba caminos con María, sentía la frialdad en su mirada, la indiferencia de quien priorizaba la imagen sobre la justicia. Sin embargo, en cada paso de su camino, Alejandro y Teresa se mantenían a su lado, recordándole que no estaba solo, que su lucha había trascendido su caso personal y se había convertido en un símbolo para otros. Con el paso de las semanas, la tensión en el hospital se tornó casi insoportable. A pesar de las repetidas solicitudes de Javier y Teresa para que la administración investigara el incidente, las respuestas seguían siendo evasivas. María Fernández, la encargada de relaciones institucionales, se había convertido en una barrera inexpugnable, negando cualquier avance y alegando que no había pruebas suficientes para justificar una acción formal. Cada negativa de María era como una puñalada silenciosa para Javier. Era evidente que, para la administración, proteger la imagen del hospital estaba muy por encima de cualquier consideración sobre justicia o empatía. Teresa,
cada vez más frustrada, intentó en varias ocasiones enfrentarse a María directamente, acusándola de negligencia y falta de humanidad. Sin embargo, sus palabras eran como golpes contra una pared de concreto. La indiferencia de María era impenetrable. Desesperados, Javier y Teresa decidieron que no podían seguir esperando respuestas de una administración que claramente no tenía interés en hacer justicia. Necesitaban tomar el control de la situación y buscar apoyo fuera del hospital. Teresa, quien siempre había tenido un carácter fuerte y determinado, propuso contactar a organizaciones de derechos humanos y buscar asesoría legal. Estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para defender a su amigo y colega. Una tarde, después de terminar su turno, ambos se reunieron en un pequeño café para discutir los próximos pasos. Teresa, con el ceño fruncido y la mirada llena de resolución, comenzó a hacer una lista de contactos y recursos que podrían ayudarles en su lucha. Javier, aunque cansado, sentía que cada palabra de Teresa encendía su esperanza. Había algo poderoso en el hecho de que, aunque el sistema les diera la espalda, todavía existieran personas dispuestas a apoyar una causa justa. Entre los nombres que Teresa mencionó estaba el de un abogado que había trabajado en casos similares de discriminación y abuso de poder. Decidieron que lo contactarían para explorar las opciones legales, aunque sabían que eso significaba enfrentarse directamente al hospital, un desafío que ambos comprendían que no sería fácil. Esa noche, al salir del café, Javier sintió el peso de la decisión que habían tomado. Estaban a punto de entrar en un territorio desconocido, un lugar oscuro y lleno de incertidumbre, donde la justicia no siempre estaba garantizada. Sin embargo, la firmeza de Teresa y el apoyo de Alejandro le recordaban que no estaba solo. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo para que su voz, y la de muchos otros, fuera escuchada. La sala de audiencias estaba en silencio cuando Javier tomó asiento, sintiendo el peso de cada mirada fija en él. Había pasado semanas preparándose para este momento, reviviendo mentalmente cada detalle del incidente. Sabía que testificar sería doloroso, pero también era la única forma de exponer públicamente la humillación que había sufrido. A su lado, Teresa y Alejandro le ofrecían su apoyo silencioso, mientras que, al otro lado de la sala, Luis Hernández, el guardia de seguridad, aguardaba visiblemente incómodo. La sesión comenzó, y Javier, con la calma que lo caracterizaba, relató cómo había intentado socorrer a un hombre en la calle, solo para ser tratado como un criminal por su propio colega del hospital. Describió con detalle el trato despectivo, el desprecio en los ojos de Luis, la forma en que fue empujado y humillado frente a una multitud. Cada palabra era un recordatorio del dolor que había sentido, no solo físico, sino el profundo y lacerante dolor de haber sido juzgado por su apariencia. Luis, quien observaba desde su asiento, trató de evitar el contacto visual, pero no pudo evitar que su incomodidad se reflejara en su rostro. Cuando le llegó el turno de hablar, intentó justificarse. Yo solo seguía el procedimiento, dijo, su voz temblando ligeramente. Creí que actuaba de acuerdo a mi deber para proteger el hospital. Pero sus palabras sonaron vacías, carentes de sinceridad. Javier escuchaba con calma, notando cómo el guardia buscaba justificar sus actos como parte de un procedimiento que claramente no tenía fundamento en la realidad. Sabía que, en el fondo, la actitud de Luis estaba impulsada por prejuicios y suposiciones, y no por un verdadero sentido de justicia. El abogado de Javier presentó los testimonios de los testigos que habían presenciado el incidente, así como el historial de conducta de Luis, el cual incluía varias quejas por comportamiento autoritario y agresivo. Cada pieza de evidencia revelaba la verdad detrás de las palabras del guardia, dejando claro que sus acciones habían estado motivadas por un prejuicio infundado. Cuando llegó el turno de Javier de dar su testimonio final, se dirigió a la audiencia con una voz firme pero llena de emociones. Yo he dedicado mi vida a la medicina porque creo en la dignidad humana, comenzó, su mirada fija y decidida. Creo que cada persona merece ser tratada con respeto, sin importar cómo se vea o de dónde venga. Lo que me ocurrió no fue solo una humillación personal, fue un recordatorio de los estereotipos que muchos enfrentan día a día. Las palabras de Javier resonaron en la sala, provocando un silencio cargado de reflexión. Teresa y Alejandro observaban con orgullo,
conscientes de que Javier había expuesto no solo una experiencia de injusticia, sino una realidad que muchos preferían ignorar. Con ese testimonio, Javier sintió que había cruzado un punto de no retorno. Había enfrentado su dolor y lo había convertido en una denuncia contra los prejuicios, haciendo visible una lucha que iba más allá de su caso personal. En ese momento, comprendió que, independientemente del resultado, su voz había sido escuchada y su dignidad, reivindicada. Claro, avancemos con el siguiente capítulo, en el cual Javier y Teresa reciben una recompensa significativa por su esfuerzo y valentía. Después de semanas de espera, finalmente llegó el día en que la administración del hospital convocó a Javier y Teresa para darles una respuesta formal. Ambos estaban nerviosos, aunque intentaban ocultarlo detrás de expresiones serenas. Sabían que habían luchado con todas sus fuerzas, exponiendo la verdad y enfrentándose a una institución que parecía decidida a proteger su reputación a toda costa. En la sala de conferencias, María Fernández los esperaba con una expresión neutral, acompañada por otros miembros del equipo administrativo. Al verlos entrar, María hizo una pausa y los invitó a sentarse con un gesto formal. Javier y Teresa se acomodaron, intercambiando una mirada de determinación. Después de revisar la situación, comenzó María, en un tono monótono: hemos decidido tomar medidas para mejorar la capacitación en temas de respeto y empatía dentro del hospital. Sabemos que este caso ha generado mucho malestar y creemos que es necesario evitar situaciones similares en el futuro. Las palabras de María no eran exactamente lo que Javier y Teresa habían esperado, pero había un aire de triunfo en su voz. Al escucharla, Javier sintió que, al menos, su lucha había abierto una puerta para que el hospital reconociera la importancia de tratar a todos con dignidad. Sin embargo, María continuó: como parte de estas medidas, hemos decidido organizar una charla en la que el Dr. Morales tendrá la oportunidad de hablar sobre el respeto y la empatía en el ámbito de la salud. Creemos que, con su experiencia, puede transmitir un mensaje positivo que impacte a nuestros empleados y a la comunidad. Javier quedó en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. No solo habían reconocido la necesidad de cambio, sino que le ofrecían una plataforma para convertir su experiencia en un mensaje de transformación. Era una victoria simbólica, una oportunidad para que su historia pudiera inspirar a otros a enfrentar las injusticias. Teresa, a su lado, sonrió discretamente, sintiéndose orgullosa de haber llegado hasta ese punto junto a Javier. Para ella, esa charla era mucho más que un simple evento, era una declaración de que sus voces no habían sido silenciadas, de que el esfuerzo que habían puesto en la lucha finalmente daba frutos. Será un honor, respondió Javier con voz firme, mirando directamente a María. Hablaré no solo de mi experiencia, sino de la importancia de tratar a todos con el respeto que merecen, sin importar su apariencia o su origen. María asintió, y aunque su expresión se mantenía controlada, era evidente que el hospital comprendía el impacto que tendría aquella charla. Javier sabía que su camino aún no había terminado, pero en ese momento sintió una paz interna, la satisfacción de haber convertido su dolor en una lección que trascendería mucho más allá de su propio caso. La recompensa que había recibido no era solo una disculpa ni una resolución administrativa. Era la oportunidad de transformar su sufrimiento en algo que generara conciencia, en una enseñanza que resonaría en cada rincón del hospital. Y con Teresa y Alejandro a su lado, Javier estaba listo para compartir su historia, con la esperanza de que nunca más alguien tuviera que pasar por lo que él había vivido. La charla de Javier en el hospital tuvo un impacto que nadie pudo prever. Aquella tarde, la sala de conferencias estaba abarrotada. Médicos, enfermeras, estudiantes y hasta empleados administrativos llenaban cada rincón, todos atraídos por la historia de Javier y el mensaje de respeto que llevaba consigo. Algunos habían oído rumores, otros simplemente estaban curiosos, pero todos sintieron la intensidad y sinceridad en las palabras de Javier mientras relataba su experiencia y su lucha por justicia. Con cada frase, Javier lograba captar la atención de todos los presentes, no solo describiendo lo que había sufrido, sino también enfatizando la necesidad de erradicar los prejuicios y estereotipos que, como él había experimentado, podían generar injusticias y sufrimientos innecesarios. Teresa y Alejandro, sentados en la primera fila, lo observaban con orgullo,
conscientes de que cada palabra de Javier era una lección valiosa, un recordatorio de la importancia de la empatía en el ámbito de la salud. La charla terminó en un silencio profundo, seguido de un aplauso unánime. Javier había dejado una huella en cada persona allí presente, y sabía que aquel evento era solo el inicio de algo más grande. Su historia, que comenzó como una experiencia de humillación, se había convertido en un símbolo de resistencia y dignidad, y ese mensaje pronto comenzó a trascender las paredes del hospital. En los días que siguieron, periodistas locales y medios de comunicación se interesaron en la historia de Javier. Las redes sociales comenzaron a compartir su relato, y la imagen de un médico defendiendo la dignidad y el respeto se volvió viral. Personas de diferentes lugares comenzaron a enviarle mensajes de apoyo, agradeciéndole por alzar la voz y por demostrar que, incluso en un sistema rígido y burocrático, aún había quienes luchaban por la justicia. Javier comenzó a recibir invitaciones para eventos y entrevistas, donde se le pedía que hablara sobre su experiencia y sobre la importancia de construir un entorno más inclusivo y humano. Al principio, se sintió abrumado por la atención. Nunca imaginó que su historia pudiera resonar de tal manera en tantas personas, pero comprendió que su lucha ya no era solo suya. Ahora representaba a todos aquellos que, como él, habían sido juzgados o maltratados por prejuicios. En cada aparición pública, Javier mantenía el mismo tono sereno y sincero, relatando su historia con la esperanza de que su mensaje tocara el corazón de quienes lo escuchaban. Y, poco a poco, el respeto y la admiración que recibía se transformaron en una fuente de fortaleza, en una confirmación de que su voz, aunque humilde, tenía el poder de generar cambios. De regreso al hospital, cada paso de Javier ahora era observado con respeto. Sus colegas lo saludaban con una nueva mirada, no solo reconociendo su labor como médico, sino también su valentía al enfrentarse a un sistema que prefería el silencio. Para Javier, aquella transformación era un recordatorio de que, a veces, la dignidad se construye en las batallas que decidimos enfrentar, por más difíciles que éstas parezcan. La vida de Javier había cambiado drásticamente desde aquella charla en el hospital. Antes, sus días se reducían a atender pacientes, a moverse entre quirófanos y consultorios, a cumplir con su labor en silencio y sin llamar la atención. Ahora, su presencia tenía un peso distinto, un sentido de respeto que iba más allá de su habilidad médica. Lo que alguna vez fueron miradas de desconfianza o indiferencia, ahora eran gestos de reconocimiento y admiración. Cada vez que caminaba por los pasillos del hospital, notaba cómo colegas, estudiantes y pacientes lo saludaban con un respeto renovado. Su lucha no solo había cambiado su vida, sino que también había transformado el ambiente en el hospital. Las conversaciones sobre empatía y respeto comenzaron a ser comunes en las reuniones y en los descansos, y muchos de sus colegas encontraron inspiración en la valentía con la que había enfrentado la adversidad. Teresa, siempre a su lado, compartía esa transformación. Para ella, haber apoyado a Javier no solo había sido un acto de amistad, sino una reafirmación de sus propios valores. Cada vez que lo veía interactuar con los pacientes, ahora con una confianza y calma renovadas, se sentía orgullosa de haber formado parte de aquella lucha. Alejandro, el joven estudiante que había sido uno de sus primeros aliados, también se veía profundamente inspirado. El idealismo que Javier había despertado en él se había transformado en una determinación férrea de ser un médico que defendiera la dignidad humana en cada oportunidad. Pero la resurrección de Javier no era solo externa. Dentro de él, algo también había cambiado profundamente. La experiencia de humillación y dolor que había vivido le había enseñado a valorar aún más su propia historia y sus convicciones. Sabía que, al alzar su voz, había abierto el camino para que otros también se atrevieran a enfrentar la injusticia. Una tarde, al salir del hospital, Javier se detuvo frente al edificio y observó las ventanas iluminadas, recordando todo lo que había vivido allí. El hospital era un símbolo de lucha, de momentos difíciles, pero también de transformación. Ahora, al mirarlo, sentía que formaba parte de algo mucho más grande, algo que trascendía su propia vida. Aquel día, comprendió que su papel como médico no solo consistía en sanar cuerpos, sino también en inspirar a quienes lo rodeaban. Y esa era una misión que ahora llevaba consigo, con una fuerza renovada y un propósito claro.
Con el tiempo, la vida en el hospital volvió a una rutina estable, pero algo en Javier había cambiado de forma irreversible. Aquel incidente, que en su momento fue una fuente de humillación y dolor, ahora le había otorgado una fortaleza inesperada y un propósito que trascendía su labor médica. La experiencia había dejado una marca en su alma y en sus valores, y sabía que tenía el deber de compartir esa lección con todos aquellos que lo rodeaban. La noticia de su historia, sus palabras y su lucha se había extendido más allá del hospital. Y Javier comenzó a ser invitado a eventos y conferencias donde hablaba sobre el poder de la empatía y la importancia de la dignidad humana. En cada presentación, mantenía la misma serenidad que lo caracterizaba, relatando su historia no para revivir la herida, sino para mostrar que incluso los actos más dolorosos podían transformarse en lecciones de humanidad. El elixir que Javier traía consigo no era una victoria legal ni una simple disculpa, sino una conciencia renovada sobre la necesidad de construir un entorno donde todos pudieran sentirse seguros y respetados. En cada palabra, transmitía el mensaje de que la dignidad y el respeto no debían ser privilegios, sino derechos inalienables de cada persona. En el hospital, su presencia era ahora un recordatorio constante de esa lucha por la justicia y el respeto. Los jóvenes estudiantes y médicos lo buscaban, no solo para aprender sobre medicina, sino para escuchar sus palabras de sabiduría y fortaleza. Alejandro, en particular, encontraba en él un mentor, alguien que había atravesado el fuego de la injusticia y había emergido con una misión clara: inspirar a otros a ser mejores seres humanos. Teresa, siempre fiel a su lado, observaba con orgullo el impacto que Javier tenía en cada persona que conocía su historia. Sabía que, al apoyarlo en su peor momento, había ayudado a crear un cambio verdadero, uno que no solo se reflejaba en las palabras, sino en las acciones de todos los que ahora seguían el ejemplo de Javier. Una mañana, mientras caminaba por los pasillos del hospital, Javier se detuvo al ver a un joven estudiante ayudar a un paciente anciano a encontrar su camino. En ese pequeño gesto, Javier vio el reflejo de su propia historia y sintió una satisfacción profunda. Su lucha había dejado una huella, no solo en los corazones de quienes lo rodeaban, sino en la cultura misma del hospital. Ahora, cada día de su vida era un recordatorio de que el respeto y la compasión eran el verdadero núcleo de su vocación. Sabía que nunca dejaría de luchar por la dignidad de cada individuo, y que ese legado perduraría, inspirando a las nuevas generaciones a enfrentar la injusticia con valentía y humanidad. Con una sonrisa tranquila, Javier continuó su camino, consciente de que su historia había cobrado vida propia, transformándose en un símbolo de esperanza y resistencia para todos los que creían en un mundo más justo y humano. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, haz clic en el botón de suscribirse para no perderte nuestras nuevas historias. Si te gustó esta historia, tenemos otra aventura emocionante en el video de al lado. Nos vemos en los próximos videos y gracias por tu audiencia.